respiratorio a una temperatura muy baja que genera una inflamación en toda la mucosa respiratoria y ahí empiezan obviamente el dolor de garganta, la dificultad para tragar, se me inflaman las amígdalas y estas infecciones respiratorias que se empiezan a hacer descendentes, empiezan a nivel de nariz, luego la garganta, después ya empiezo a agregar tos y empiezo ya con flema, porque la tos es un reflejo, es tratar de sacar algo que está en los caños que no me deja ingresar bien el aire. Y luego, obviamente, puede terminar esto en una complicación que puede ser una congestión, ¿verdad? La neumopatía, como se le llama habitualmente, conocido por todos como la congestión, cuando hay, obviamente, una infección a nivel pulmonar. Por eso hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado, porque obviamente estas infecciones empiezan con síntomas en la vía aérea superior y después empiezan a descender y a generar todos estos síntomas que decíamos. Yo fui al revés, fíjese que tuve como una laringitis, como una inflamación por ahí por la laringe, con un dolorcito de garganta, le estoy hablando de hace más o menos 2 semanas. Luego empezó, bueno, hice los remedios caseros. Que me enseñó mi madre. Mire qué bien. Así que... Nos va a dejar sin trabajo usted con esas cosas, ¿no? Yo voy a dejar sin trabajo. Si me hacen caso, la Organización Mundial va a ¿Qué hacer... hizo? ¿Té de cebolla? ¿Qué hizo? Sí, té de cebolla con azúcar quemada, como se dice, o caramelo. Hice baos de vapor. Dígame si no está bueno. Está perfecto. Todo eso son remedios muy conocidos y que además son efectivos. Totalmente, aquí me ve. Además Estoy curan genial. la gran parte de las infecciones que son virales. Porque Claro. hay como una cultura de que me duele la garganta y voy a ir a tomar un antibiótico. Exacto. Y es el gran Aparte error. se automedica la Claro. gente. Y además generan resistencia al cohete, porque indudablemente los bichitos empiezan a avivar, generan resistencia a los antibióticos. La mayoría de las infecciones son virales. Los antibióticos no matan infecciones virales, matan solamente infecciones bacterianas. Por eso es muy importante no hacer un uso irracional, un abuso de los antibióticos, que me duele la garganta y dice, no, me tomé 3 pastillas y ya estoy bien. Y no es tan así. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, hay que esperar que el médico lo recomiende. Y lo recomiende, porque hay determinados síntomas que indudablemente, bueno, para eso está su médico de cabecera, el que lo conoce y sabe si el paciente es alérgico o es fumador, si tiene ya antecedentes de enfermedades respiratorias, si es asmático, si ha tenido otras infecciones concomitantes. No generar, obviamente, resistencia a los antibióticos, que es el gran temor en esto. Porque después, el día que precisamos el antibiótico, los bichos se matan de la risa y hay que ir a antibióticos fuertísimos o por vía intravenosa para poder solucionar algo que se tendría que solucionar con un antibiótico por vía oral. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, sí, porque yo sé de mucha gente que se automedica y lo más que uno puede hacer es tomarse algún analgésico, por decir así, ¿no? Y lo clásico, empiezan con algunos síntomas, toman algún antigripal o algún tecito, como usted decía. Eso es de uso común y es de tratar de sentirse mejor, porque los antigripales tienen vitamina C, tienen un antialérgico, tienen un antitérmico para bajar la fiebre, tienen de todo un poquito. Eso se puede. Eso se puede, pero cuando vemos que los síntomas respiratorios ya se hacen mucho más evidentes, con fiebre, con decaimiento, que agregan tos o expectoración y flemas y demás, bueno, ahí hay que tener consulta a la brevedad, porque obviamente eso puede terminar en un cuadro más grave. Más que nada en los pacientes que están de alto riesgo, ¿no? Siempre decimos que los niños y las personas mayores son los más vulnerables a todo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado para tratar de que eso no desencadene después una infección obviamente más grave. Yo lo que recomiendo desde mi medicina, desde mi conocimiento, es que cuando le haces vaos al chiquito o haces vos mismo, no salgas enseguida. Ya cuando vayas a dormir y al otro día abrigarse bastante la nariz, boca y todo lo que es el Eso son lo que se llaman los golpes de frío, que también pasa muchas veces cuando están en un lugar cerrado, aire acondicionado, y salgo bruscamente al frío. Ahí es un golpe fatal. Eso es tremendo. Es tremendo. Lo mismo obviamente el vaho, que es vapor caliente en la vía respiratoria, que eso alivia, afloja, dilata, saca secreciones y de pronto vamos a un lugar frío y genera obviamente una respuesta. O sea, ya cuando se va a ir a la cama, igual a las mamás jovencitas que de repente no saben, si le haces al nenito eso. Ahora hay vaporizador, que es más sencillo, ¿no? Sí, claro. En nuestra época era Vamos a evolucionar. el primus, el tacho y la toalla arriba.
sudaba como tapa de olla, después me imagino, quedaba que no podía más. Bueno, Entonces, muy importante eso era cuando éramos chicos, doctor. Pero bueno, la audiencia ahora es mayor y sabemos que hay muchos que se van a sentir identificados con esa terapia que era tan efectiva y que cuando veíamos llegar el tacho a la habitación con la toalla decíamos, no solo eso, o el tacho con el Primus y las hojas de eucalipto blanco. Sí, bueno, olor característico de gripe en la casa. Sí, claro. Bueno, tremendo, qué lindos recuerdos. Siempre volvemos atrás un poco porque fueron remedios tan efectivos que hoy se reemplazan. Lo siguen siendo. Sí. Ahora viene el vaporizador, que es mucho más moderno, obviamente genera también vapor de agua. Y hay algunas esencias de eucalipto, ya no hay que salir a buscar las hojas en alguna quinta eucalipto, ¿no? Ahora ya vienen las esencias, que es más sencillo. Bueno, eso está bueno. Muy bien, esto son recomendaciones que las estamos haciendo entre bromas, pero que son tan efectivas y que es lo que hace que que mejoremos en el caso de que empecemos con pero recomendaciones importantes, creo que esto de la post-pandemia, la gente como que ahora está como más sensible a todo esto. Yo creo que sí. Yo creo que hubo un cambio en que están más alerta a los síntomas respiratorios, aprendieron a usar más el tapaboca, que el tapaboca no era solamente para protegerme de los demás, sino también de que yo contagie a otros en mi casa. Es impresionante cómo se han ido controlando estas cosas y la gente tiene más conciencia de sus propios síntomas. Ya no es que no pasa nada y lo soluciono, sino que creo que la gente quedó más sensibilizada después de lo que fue la pandemia de COVID, de que cuando hay síntomas respiratorios hay que darles atención, ¿verdad? Y esos días de reposo, lo que siempre decimos cama, calor y cariño, que es tratar de estar un poco en casa, calentito, generar un poco esa mejora en los síntomas, que habitualmente son cuadros autorregulados de 48, 72 horas, pero que si vemos que pasan esos 3 días, vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá? Hay algo que el sistema inmune no puede y requiere obviamente otra intervención. Y ahí, bueno, si hay una alergia de fondo o hay otra infección concomitante o algo que se agravó, indudablemente la consulta con el médico de cabecera es insustituible. Totalmente, claro que sí. Ahora voy a leer algunos mensajes que han llegado. Nos vamos un poco a lo que sucede con estos fríos, que lo que más sentimos que se nos enfría, porque hablábamos un poco de la parte interna, ahora vamos a la externa, vamos al físico, las manos y los pies. Yo voy más a las personas más adultas. Sí, sin duda. Y eso es lo que muchas veces llegan a la consulta y nos dicen los característicos sabañones. Ahí está. Esas lesiones a nivel distal. Siguen, ¿no? Porque yo cuando era chica tuve sabañones, ahora no. Bueno, han cambiado un poco, pero siguen estando y la consulta sigue siendo. Tengamos en cuenta que el frío hace que se dé una vasoconstricción, o sea, los caños que llevan la sangre empiezan como a apretarse. No hay tanta circulación y el flujo sanguíneo disminuye y lo que más sufre es lo que está más a nivel distal. Los pies, las manos y la cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre estar bien abrigados, tanto en los pies, en las manos, obviamente también en la cabeza, que veo que usted anda con la bufanda, el gorro y todo. Ando ¿no? bufanda, gorro, perfecto. Campera, dos pares de medias, botas. Exactamente. ¿Por qué? Porque en esos lugares es donde la circulación periférica... No, dígame, usted no usa gorro, perdón, doctor. De a rato sí. Hoy de mañana tuve que ponerme, 40. Parecía un cosaco, ¿vio? De los rusos, eso, que tiene de corderito adentro y cuerito por fuera. Pero anda súper cómodo. Y sí, porque además ya algunas chapas que se han volado, como que el frío parece que penetra más. Entonces es muy importante poder abrigarnos. Y eso es fundamental, el cuidar estas 3 regiones del cuerpo, porque a nivel periférico es donde se dan más las lesiones. Exacto. Los sabañones eran como lesiones circulatorias, la piel se agrietaba, no había tanta circulación, entonces empezaban como a cambiar de color, obviamente generaba como un adormecimiento, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y para aquellos que ya tienen problemas circulatorios, y ahí me sumo a pacientes con presión alta, pacientes que son diabéticos o que tienen alguna neuropatía periférica, lo que se llama la pérdida de la sensibilidad. Los diabéticos pasa mucho que a veces se queman con la bolsa de agua caliente porque no sienten la temperatura. Ahí está. Yo ahora iba a hablar, pero aprovecho que estoy con el médico acá, porque la Asociación de Diabéticos obviamente va a recomendar, pero que la falta de sensibilidad en los pies con el frío, eso incrementa mucho más, y las lesiones, de pronto el pisar algo o quemarse o tener una lesión, no darse cuenta. Entonces es tan importante el cuidar todo esto, porque obviamente eso da pie a una infección, que esa infección puede llegar
a una gangrena y obviamente a lesiones muy, muy complicadas. Por eso siempre es importante hacer una buena inspección de las extremidades y ver cómo están los pies, si no hay alguna lesión circulatoria, la coloración, los pulsos. Eso es muy importante también que, bueno, el médico de referencia del paciente siempre tiene que examinar eso porque es fundamental. Y más que nada las personas añosas porque los pulsos a nivel distales van disminuyendo. Por ahí el colesterol ha ido tapando algunos caños, ya la elasticidad natural que tenían las arterias ya no es la misma que cuando más joven. Entonces todos esos cambios que se van dando con el envejecimiento también juegan en contra, sumado a la temperatura tan baja, obviamente acelera. Y esto muchas veces genera lesiones porque empieza a subir la presión arterial con el frío. Eso es Entonces, tremendo. no es la misma medicación que yo tomo en el verano que en el invierno. Esto es muy importante que cada paciente lo conozca, que se haga los controles, que tenga un mapeo, ¿verdad? Un registro, tal día, tal hora, tenía tal presión, porque indudablemente esto también se asocia a elevación de la frecuencia cardíaca, ya el paciente se empieza a agitar un poco más, como que le falta el aire, ya no, el corazón va como muy exigido y obviamente el bombeo es mucho más rápido que eso, aunque no coma la sal, que aunque no se esté cuidando sal, con la comida y coma el sin frío sal sube la y presión. tomo la pastilla todos los días, viene, se toma la presión y está alta. Entonces, ¿Cómo indudablemente, se hace? bueno, ahí hay que hacer algún ajuste de medicación, ¿verdad? Para tratar de llevarlo de vuelta a niveles normales, ¿tá? Consideramos normal 130-80, ¿tá? 140-90, que antes era lo normal, ya hoy por hoy el consenso americano es un indicio, es como normal alta, te dicen, a nivel internacional. Sí, a mí siempre me dijeron, siempre, con 14 ya... sí, hay que cuidarse. Entonces ya el 13-8, como se conoce habitualmente, el 130-80 es el ideal. Y en los fríos, cuando esto se desplaza hacia arriba, hay que tratar de vuelta traerlo a esas presiones, pues si no, obviamente genera daño a todo nivel. Bueno, y la presión, que es algo silencioso, que no lo podés tocar, no lo podés palpar. Pero Eso es tan barato y hay que controlársela, ¿no? Esto sí, es como un ¿no? vaso de agua. No se Igual le ahora hay bueno, en las farmacias creo que en todos lados hay... Y mucha gente tiene el aparatito Y en la mucha casa. gente tiene el aparato, sí, Porque pero... por ahí le daba cosa, pero bueno, el aparatito Sí. en casa a veces es como un arma doble filo también, o se la controlan mucho y viven Claro. obsesionados con Y a eso. veces, una vez y otra vez, una vez mi hija me prestó uno y yo me la tomé media hora o un poquito más de diferencia entre uno y otro y me daba tan diferente, entonces, y esto, o está roto o yo estoy descontrolada. Bueno, tremendo, pero hay que cuidarse. Ahora, me decía que aunque se esté cuidando, aunque esté medicada la persona que tiene hipertensión, aunque se abrigue la cabeza, que es fundamental, tiene que consultar. Y hay que tener mucho cuidado, ahí aparecen los dolores de cabeza, los dolores de nuca, los zumbidos en el oído, el ver estrellitas, son todos indicios o síntomas que pueden ser orientadores a que la presión está alta. El paciente por lo general se conoce y sabe que hay determinadas cosas, claro, que hay algo acá que no anda bien. No es minimizar esos síntomas porque con el frío que tenemos y las temperaturas tan bajas, esos síntomas pueden ser mucho más frecuentes y obviamente no vamos a esperar a que sea un pico hipertensivo que llegue a 18, 20 o más, ¿verdad? Y que rompa todo ahí arriba para darnos cuenta. Entonces siempre es importante estas cosas controlarlas a tiempo y no dejarse estar un poquito en esto. Esto pasa a las personas más adultas, porque yo digo, una persona que le sube un poquito la presión, que no es hipertenso, pero tiene tendencia, que es más joven de pronto y hace algún deporte, alguna actividad física, ¿influye el tener la presión alta, el hacer ejercicio? Sí, influye mucho y es una muy buena pregunta. El ejercicio físico está totalmente indicado en pacientes que están hipertensos. Y obviamente habla de la salud cardiovascular. Obviamente debe hacerse con moderación, escalonado, porque si alguien está hipertenso, no va a ir a realizar, yo sé, un esfuerzo muy, muy importante. Esto tiene que ir haciéndolo poco a poco para ir ganando en lo que es la salud cardiovascular. Bien, ¿tá? que vaya, en lugares más aeróbicos, a ver, tiene que ser más de entrenamiento suave y sin resistencia, una caminata o en bicicleta, pero no nos vamos a internar en un gimnasio a hacer una hora de aparatos y estar con la presión alta. O sea, hay que tener cuidado en eso para estar para darle la mejor indicación. De todas maneras, siempre es importante también hacerlo en lugares que estén acondicionados y cerrados. Bien. ¿tá? Y si vas a salir a caminar a la avenida Churchill o a donde sea, tiene que ser a una temperatura que sea acorde, porque indudablemente
el ejercicio genera un aumento de la temperatura corporal, pero si estamos en una temperatura muy baja en el lugar donde lo estamos realizando al aire libre, obviamente está entrando por la nariz. hay por un la contraste boca. muy alto, obviamente, entre uno y otro. Que se Entonces, recomienda a mediodía. a mediodía, sí, con las caminatas. horas sí, que sean más cálidas. Y si no, obviamente. en lugares cerrados, con cierto acondicionamiento de temperatura y muy suave. Sí, sí, En el tranqui, caso de tranqui. Pero sentirse. el ejercicio siempre está indicado. Siempre está indicado. Ujú. Quiere decir que si Ingresa al árbol respiratorio a una temperatura muy baja que genera una inflamación en toda la mucosa respiratoria y ahí empiezan obviamente el dolor de garganta, la dificultad para tragar, se me inflaman las amígdalas y estas infecciones respiratorias que se empiezan a hacer descendentes, empiezan a nivel de nariz, luego la garganta, después ya empiezo a agregar tos y empiezo ya con flema, porque la tos es un reflejo, es tratar de sacar algo que está en los caños que no me deja ingresar bien el aire. Y luego, obviamente, puede terminar esto en una complicación que puede ser una congestión, ¿verdad? La neumopatía, como se le llama habitualmente, conocido por todos como la congestión, cuando hay, obviamente, una infección a nivel pulmonar. Por eso hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado, porque obviamente estas infecciones empiezan con síntomas en la vía aérea superior y después empiezan a descender y a generar todos estos síntomas que decíamos. yo fui al revés, fíjese que tuve como una laringitis, como una inflamación por ahí por la laringe, con un dolorcito de garganta, le estoy hablando de hace más o menos 2 semanas. Luego empezó, bueno, hice los remedios caseros que me enseñó mi madre. Mire qué bien. Así que... Nos va a dejar sin trabajo usted con esas cosas, ¿no? Yo voy a dejar sin trabajo. Si me hacen caso, la Organización Mundial va ¿Qué a hacer... hizo? ¿Té de cebolla? ¿Qué hizo? Sí, té de cebolla con azúcar quemada, como se dice, o caramelo. Hice baos de vapor. Dígame si no está bueno. Está perfecto. Todo eso son remedios muy Son conocidos y que además son efectivos. totalmente, aquí me ve. Además Estoy curan genial. la gran parte de las infecciones que son virales. Porque hay Claro. como una cultura de que me duele la garganta y voy a ir a tomar un antibiótico. Exacto. Y es el gran Aparte error. se automedica la Claro, gente. y además generan resistencia al cohete, porque indudablemente los bichitos empiezan a avivar, generan resistencia a los antibióticos. La mayoría de las infecciones son virales, los antibióticos no matan infecciones virales, matan solamente infecciones bacterianas. Por eso es muy importante no hacer un uso irracional, un abuso de los antibióticos, que me duele la garganta y dice, no, me tomé 3 pastillas y ya estoy bien. Y no es tan así. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, hay que esperar que el médico lo recomiende. Y lo recomiende, porque hay determinados síntomas, que indudablemente, bueno, para eso está su médico de cabecera, el que lo conoce y sabe si el paciente es alérgico o es fumador, si tiene ya antecedentes de enfermedades respiratorias, si es Claro. asmático, si ha tenido otras infecciones concomitantes. No generar, obviamente, resistencia a los antibióticos, que es el gran temor en esto. Porque después del día que precisamos el antibiótico, No los hace bichos se efecto. matan de la risa y hay que ir a antibióticos fuertísimos o por vía intravenosa para poder solucionar algo que se tendría que solucionar con un antibiótico por vía oral. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, sí, porque yo sé de mucha gente que se automedica y lo más que uno puede hacer es tomarse algún analgésico, por decir así, ¿no? Y lo clásico, empiezan con algunos síntomas, toman algún antigripal o algún Eso tecito, se como puede. usted decía. Ahí Eso es está. de uso común y es de tratar de sentirse mejor, porque los antigripales tienen vitamina C, tienen un antialérgico, tienen un antitérmico para bajar la fiebre, tienen de todo un poquito. Eso se puede. Eso se puede, pero cuando vemos que los síntomas respiratorios ya se hacen mucho más evidentes, con fiebre, con decaimiento, que agregan tos o expectoración y flemas y demás, bueno, ahí hay que tener consulta a la brevedad, porque obviamente eso puede terminar en un cuadro más grave. Más que Bien. nada en los pacientes que están de alto riesgo, ¿no? Siempre decimos que los niños y las personas mayores son los más vulnerables a todo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado para tratar de que eso no desencadene después una infección obviamente más grave. Yo lo que recomiendo desde mi medicina, desde mi conocimiento, es que cuando le haces vaos al chiquito o haces vos mismo, Ujú. no salgas enseguida. No, Hacete no. ya cuando vayas a dormir y al otro día Así abrigarse quietito. bastante la nariz, boca y todo lo que es el Esos son lo que se garganta. llaman los golpes de frío, que también Exacto. pasa muchas veces cuando Ese están en un cambio. lugar cerrado, aire acondicionado, y salgo bruscamente al frío. Ahí es un golpe fatal. Eso es tremendo. Es tremendo. Lo mismo, obviamente, el vaho, que es vapor caliente en la vía Claro. respiratoria, que eso alivia, afloja, dilata, saca secreciones, y de pronto vamos a un lugar frío
genera obviamente una respuesta. O sea, ya cuando se muy va a ir a importante. la cama, igual a las mamás jovencitas Ujú. que de repente no saben, si le haces al nenito eso, Ahora a hay la nenita. vaporizador que es más sencillo, ¿no? Sí, claro. En nuestra época era Vamos a el evolucionar. primus, el tacho y la toalla arriba. Sudaba como tapa de olla, después me imagino, quedaba que no podía más. Bueno, Entonces, muy importante eso eso, era cuando éramos chicos, chicos. doctor. Pero Yo bueno, la audiencia ahora es mayor y sabemos que hay muchos que se van a sentir claro, identificados total, con pero, esa terapia que era exacto. tan efectiva y que Sí, cuando sí. veíamos llegar el tacho a la habitación con la Y toalla decíamos, no se solo entró a eso, complicar acá. o el tacho con el primus sí, y las hojas de De eucalipto eucalipto blanco. blanco, sí, Bueno, sí, sí. no, olor característico de gripe en la casa. Sí, claro. sin Bueno, duda. tremendo, qué lindos recuerdos. Siempre volvemos atrás un poco porque fueron remedios tan efectivos que hoy Y se lo siguen reemplazan. siendo. Sí, sí. Ahora viene el vaporizador, que es mucho más moderno, obviamente genera también vapor de agua. Y hay algunas esencias de eucalipto, ya no hay que salir a buscar las hojas en alguna quinta eucalipto, ¿no? Ahora ya vienen las esencias que es más sencillo. Bueno, eso está bueno. Muy bien, esto son recomendaciones que las estamos haciendo entre bromas, pero que son tan efectivas y que es lo que hace que estemos, que mejoremos en el caso de que empecemos con Pero esa recomendación es importante. Creo que esto de la post-pandemia, la gente como que ahora está como más sensible a todo esto. Yo creo que sí. Yo creo que hubo un cambio en que están más alerta a los síntomas respiratorios. Aprendieron a usar más el tapaboca, que el tapaboca no era solamente para protegerme de los demás, sino también de que yo contagie a otros en mi casa. Es impresionante cómo se han ido controlando estas cosas y la gente tiene más conciencia de sus propios síntomas. Ya no es que no pasa nada y lo soluciono, sino que creo que la gente quedó más sensibilizada después de lo que fue la pandemia de COVID, de que cuando hay síntomas respiratorios hay que darles atención, ¿verdad? Y esos días de reposo, lo que siempre decimos cama, calor y cariño, que es tratar de estar un poco en casa, calentito, generar un poco esa mejora en los síntomas, que habitualmente son cuadros autorregulados de 48, 72 horas, pero que si vemos que pasan esos 3 días, vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá? Hay algo que el sistema inmune no puede y requiere obviamente otra intervención. Y ahí, bueno, si hay una alergia de fondo o hay otra infección concomitante o algo que se agravó, indudablemente la consulta con el médico de cabecera es insustituible. Totalmente, claro que sí. Ahora voy a leer algunos mensajes que han llegado. Nos vamos un poco a lo que sucede con estos fríos, que lo que más sentimos que se nos enfría, porque hablábamos un poco de la parte interna, ahora vamos a la externa, vamos al físico, las manos y los pies. Yo voy más a las personas más adultas. Sí, sin duda. Y eso es lo que muchas veces llegan a la consulta y nos dicen los característicos sabañones. Ahí está. Esas lesiones a nivel distal. Siguen, ¿no? Porque yo cuando era chica tuve sabañones, ahora no. Bueno, han cambiado un poco, pero siguen estando y la consulta sigue siendo. Tengamos en cuenta que el frío hace que se dé una vasoconstricción, o sea, los caños que llevan la sangre empiezan como a apretarse. No hay tanta circulación y el flujo sanguíneo disminuye y lo que más sufre es lo que está más a nivel distal. Los pies, las manos y la cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre estar bien abrigados, tanto en los pies, en las manos, obviamente también en la cabeza, que veo que usted anda con la bufanda, el gorro y todo. Ando ¿no? bufanda, gorro, Perfecto. campera, dos pares de medias, botas. Exactamente. ¿Por qué? Porque en esos lugares es donde la circulación usted periférica... No, dígame, usted no usa gorro, perdón, no, doctor. De a rato sí. Hoy de mañana tuve que ponerme, 40. Parecía un cosaco, ¿vio? De los rusos, eso, que tiene de corderito adentro y cuerito por fuera. Pero súper cómodo. Y sí, porque además ya algunas chapas que se han volado, como que el frío parece que penetra más. Entonces es muy importante poder abrigarnos. Y eso es fundamental, el cuidar estas 3 regiones del cuerpo, porque a nivel periférico es donde se dan más las lesiones. Exacto. Los sabañones eran como lesiones circulatorias, la piel se agrietaba, no había tanta circulación, entonces empezaban como a cambiar de color, obviamente generaba como un adormecimiento, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y para aquellos que ya tienen problemas circulatorios, y ahí me sumo a pacientes con presión alta, pacientes que son diabéticos o que tienen alguna neuropatía periférica, lo que se llama la pérdida de la sensibilidad. Los diabéticos pasa mucho que a veces se queman con la bolsa de agua caliente porque no sienten la temperatura. Ahí está. Yo ahora iba a hablar, pero aprovecho que estoy con el médico acá, porque la Asociación de Diabéticos obviamente va a recomendar, pero
que la falta de sensibilidad en los pies, con el frío, eso incrementa mucho más, y las lesiones, de pronto el pisar algo o quemarse o tener una lesión, no darse cuenta. Entonces es tan importante el cuidar todo esto, porque obviamente eso da pie a una infección, que esa infección puede llegar a una gangrena y obviamente a lesiones muy, muy complicadas. Por eso siempre es importante hacer una buena inspección de las extremidades y ver cómo están los pies, si no hay alguna lesión circulatoria, la coloración, los pulsos. Eso es muy importante también, que bueno, el médico de referencia del paciente siempre tiene que examinar eso, porque es fundamental. Y más que nada las personas añosas, porque los pulsos a nivel distales van disminuyendo. Por ahí el colesterol ha ido tapando algunos caños, ya la elasticidad natural que tenían las arterias ya no es la misma que cuando más joven. Entonces todos esos cambios que se van dando con el envejecimiento también juegan en contra, sumado a la temperatura tan baja, obviamente acelera. Y esto muchas veces genera lesiones porque empieza a subir la presión arterial con el frío. Eso entonces, es tremendo. No es la misma medicación que yo tomo en el verano que en el invierno. Esto es muy importante que cada paciente lo conozca, que se haga los controles, que tenga un mapeo, ¿verdad? Un registro, tal día, tal hora, tenía tal presión, porque indudablemente esto también se asocia a elevación de la frecuencia cardíaca, ya el paciente se empieza a agitar un poco más, como que le falta el aire, ya no, el corazón va como muy exigido y obviamente el bombeo es mucho más rápido que eso, aunque no coma la sal, que aunque se esté cuidando con la comida y coma sin sal y tomo la pastilla todos los días, viene, se toma la presión y está alta. Entonces, indudablemente, bueno, ahí hay que hacer algún ajuste de medicación, ¿verdad? Para tratar de llevarlo de vuelta a niveles normales. ¿Tá? Consideramos normal 130-80, 140-90, que antes era lo normal, ya hoy por hoy el consenso americano es un indicio, es como normal alta, te dicen, a nivel internacional. Sí, a mí siempre me dijeron, con 14 ya... sí, hay que cuidarse. Entonces ya el 13-8, como se conoce habitualmente, el 130-80 es el ideal, y en los fríos, cuando esto se desplaza hacia arriba, hay que tratar de vuelta traerlo a esas presiones, pues si no, obviamente genera daño a todo nivel. Bueno, la presión, que es algo silencioso, que no lo podés tocar, no lo podés palpar. Pero es tan barato y hay que controlársela, ¿no? Esto es como un vaso de agua. No se igual ahora hay bueno, en las farmacias creo que en todos lados hay. Y mucha gente tiene el aparatito en la casa. Mucha gente tiene el aparato, sí, pero... Por ahí le daba cosa, pero bueno, el aparatito en casa a veces es como un arma doble filo también, o se la controlan mucho y viven obsesionados con eso. Y a veces, una vez y otra vez, una vez mi hija me prestó uno y yo me la tomé media hora o un poquito más de diferencia entre uno y otro. Y me daba tan diferente, entonces, y esto, o está roto o yo estoy descontrolada. Bueno, tremendo, pero hay que cuidarse. Ahora, me decía que aunque se esté cuidando, aunque esté medicada la persona que tiene hipertensión, aunque se abrigue la cabeza, que es fundamental, tiene que consultar. Y hay que tener mucho cuidado, ahí aparecen los dolores de cabeza, los dolores de nuca, los zumbidos en el oído, el ver estrellitas, son todos indicios o síntomas que pueden ser orientadores a que la presión está alta. El paciente por lo general se conoce y sabe que hay determinadas cosas, claro, que hay algo acá que no anda bien. No es minimizar esos síntomas, porque con el frío que tenemos y las temperaturas tan bajas, esos síntomas pueden ser mucho más frecuentes y obviamente no vamos a esperar a que sea un pico hipertensivo que llegue a 18, 20 o más, ¿verdad? Y que rompa todo ahí arriba para darnos cuenta. Entonces, siempre es importante estas cosas controlarlas a tiempo y no dejarse estar un poquito en esto. Esto pasa en las personas más adultas, porque yo digo, una persona que le sube un poquito la presión, que no es hipertenso, pero tiene tendencia, que es más joven de pronto, y hace algún deporte, alguna actividad física, ¿influye el tener la presión alta el hacer ejercicio? Sí, influye mucho y es una muy buena pregunta. El ejercicio físico está totalmente indicado en pacientes que están hipertensos. Y obviamente habla de la salud cardiovascular. Obviamente debe hacerse con moderación, escalonado, porque si alguien está hipertenso, no va a ir a realizar, yo sé, un esfuerzo muy, muy importante. Esto tiene que ir haciéndolo poco a poco para ir ganando en lo que es la salud cardiovascular. Bien, que en lugares más aeróbicos, a ver, tiene que ser más de entrenamiento suave y sin resistencia, una caminata o
en bicicleta, pero no nos vamos a internar en un gimnasio a hacer una hora de aparatos y estar con la presión alta. O sea, hay que tener cuidado en eso para para darle la mejor indicación. De todas maneras, siempre es importante también hacerlo en lugares que estén acondicionados y cerrados. Bien. Y si va a salir a caminar a la avenida Churchill o a donde sea, tiene que ser a una temperatura que sea acorde, porque indudablemente el ejercicio genera un aumento de la temperatura corporal, pero si estamos en una temperatura muy baja en el lugar donde lo estamos realizando al aire libre, obviamente está entrando por la nariz. Hay un contraste muy alto, obviamente, entre uno y otro. Entonces, que se recomienda a mediodía. A mediodía, sí, con unas horas sí, que sean más cálidas. Y si no, en lugares cerrados, con cierto acondicionamiento de temperatura y muy suave. Sí, sí. En el caso de pero el ejercicio siempre está indicado. Siempre está indicado. Quiere decir que si somos un poquito tendientes a hipertenso, un poquito más suave. Yo lo pregunto un poco por mí. Temperatura un poquito más alta a nuestro árbol respiratorio. Eso hace que obviamente que si yo respiro por la boca y la temperatura está muy, muy baja, esto hace de que ingresa al árbol respiratorio a una temperatura muy baja que genera una inflamación en toda la mucosa respiratoria y ahí empiezan obviamente el dolor de garganta, la dificultad para tragar, se me inflaman las amígdalas y estas infecciones respiratorias que se empiezan a hacer descendentes, empiezan a nivel de nariz, luego la garganta, después ya empiezo a agregar tos y empiezo ya con flema, porque la tos es un reflejo, es tratar de sacar algo que está en los caños que no me deja ingresar bien el aire. Y luego, obviamente, puede terminar esto en una complicación que puede ser una congestión, ¿verdad? La neumopatía, como se le llama habitualmente, conocido por todos como la congestión, cuando hay, obviamente, una infección a nivel pulmonar. Por eso hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado, porque obviamente estas infecciones empiezan con síntomas en la vía aérea superior y después empiezan a descender y a generar todos estos síntomas que decíamos. Yo fui al revés, fíjese que tuve como una laringitis, como una inflamación por ahí por la laringe, con un dolorcito de garganta, le estoy hablando de hace más o menos 2 semanas. Luego empezó, bueno, hice los remedios caseros. Que me enseñó mi madre. Qué bien. Así que... Nos va a dejar sin trabajo usted con esas cosas, ¿no? Yo voy a dejar sin trabajo. Si me hacen caso, la Organización Mundial va a hacer... ¿Qué hizo? ¿Té de cebolla? ¿Qué hizo? Sí, té de cebolla con azúcar quemada, como se hizo, caramelo. Hice baos de vapor. Ajá. Dígame si no está bueno. Está perfecto. Todo eso son remedios muy conocidos y que además son efectivos. Totalmente, aquí me ve. Además curan la gran parte de las infecciones que son virales, porque hay como una cultura de que me duele la garganta y voy a ir a tomar un antibiótico. Exacto, aparte se automedica la gente. Y además generan resistencia al cohete, porque indudablemente los bichitos empiezan a avivar, generan resistencia a los antibióticos. La mayoría de las infecciones son virales, los antibióticos no matan infecciones virales, matan solamente infecciones bacterianas. Por eso es muy importante no hacer un uso irracional, un abuso de los antibióticos que me duele la garganta y dice, no, me tomé 3 pastillas y ya estoy bien. Y no es tan así. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, hay que esperar que el médico lo recomiende. Y lo recomiende, porque hay determinados síntomas, que indudablemente, bueno, para eso está su médico de cabecera, el que lo conoce y sabe si el paciente es alérgico o es fumador, si tiene ya antecedentes de enfermedades respiratorias, si es asmático, si ha tenido otras infecciones concomitantes. No generar, obviamente, resistencia a los antibióticos, que es el gran temor en esto. Porque después, el día que precisamos el antibiótico, los bichos se matan de la risa y hay que ir a antibióticos fuertísimos o por vía intravenosa para poder solucionar algo que se tendría que solucionar con un antibiótico por vía oral. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, sí, porque yo sé de mucha gente que se automedica y lo más que uno puede hacer es tomarse algún analgésico, por decir así, ¿no? Y lo clásico, empiezan con algunos síntomas, toman algún antigripal o algún tecito, como usted decía. Eso es de uso común y es de tratar de sentirse mejor, porque los antigripales tienen vitamina C, tienen un antialérgico, tienen un antitérmico para bajar la fiebre, tienen de todo un poquito. Eso se puede. Eso se puede, pero cuando vemos que los síntomas respiratorios ya se hacen mucho más evidentes, con fiebre, con decaimiento, que agregan tos o expectoración y flemas y demás, bueno, ahí hay que tener consulta a la brevedad, porque obviamente eso puede terminar en un cuadro más grave. Más que nada en los pacientes que están de alto riesgo, ¿no? Siempre decimos que los niños y las personas mayores son los más vulnerables a todo esto.
Entonces hay que tener mucho cuidado para tratar de que eso no desencadene después una infección obviamente más grave. Yo lo que recomiendo desde mi medicina, desde mi conocimiento, es que cuando le haces vagos al chiquito o haces vos mismo, no salgas enseguida. Hacete ya cuando vayas a dormir y al otro día abrigarse bastante la nariz, boca y todo lo que es el Eso son lo que se llaman los golpes de frío, que también pasa muchas veces cuando están en un lugar cerrado, aire acondicionado, y salgo bruscamente al frío. Ahí es un golpe fatal. Eso es tremendo. Es tremendo. Lo mismo obviamente el vaho, que es vapor caliente en la vía respiratoria, que eso alivia, afloja, dilata, saca secreciones y de pronto vamos a un lugar frío y genera obviamente una respuesta. O sea, ya cuando se va a ir a la cama, igual a las mamás jovencitas que de repente no saben, si le haces al nenito eso. Ahora hay vaporizador que es más sencillo, ¿no? Sí, claro. En nuestra época era Vamos a evolucionar. El primus, el tacho y la toalla arriba. Sudaba como tapa de olla, después me imagino, quedaba que no podía más. Bueno, entonces es muy importante eso. Eso era cuando éramos chicos, doctor. Pero bueno, la audiencia es mayor y sabemos que hay muchos que se van a sentir identificados con esa terapia que era tan efectiva y que cuando veíamos llegar el tacho a la habitación con la toalla decíamos, no solo eso, o el tacho con el primus y las hojas de eucalipto blanco. Sí, bueno, sí. Olor característico de gripe en la casa. Sí, claro. Bueno, tremendo, qué lindos recuerdos. Siempre volvemos atrás un poco porque fueron remedios tan efectivos que hoy se reemplazan. Lo siguen siendo. Sí. Ahora viene el vaporizador, que es mucho más moderno, obviamente genera también vapor de agua. Y hay algunas esencias de eucalipto, ya no hay que salir a buscar las hojas en alguna quinta eucalipto, ¿no? Ahora ya vienen las esencias, que es más sencillo. Bueno, eso está bueno. Muy bien, esto son recomendaciones que las estamos haciendo entre bromas, pero que son tan efectivas y que es lo que hace que que mejoremos en el caso de que empecemos con... Pero recomendación es importante, creo que esto de la post-pandemia la gente como que ahora está como más sensible a todo esto. Yo creo que sí. Yo creo que hubo un cambio en que están más alerta a los síntomas respiratorios, aprendieron a usar más el tapaboca, que el tapaboca no era solamente para protegerme de los demás, sino también de que yo contagie a otros en mi casa. Es impresionante cómo se han ido controlando estas cosas y la gente tiene más conciencia de sus propios síntomas. Ya no es que no pasa nada y lo soluciono, sino que creo que la gente quedó más sensibilizada después de lo que fue la pandemia de COVID, de que cuando hay síntomas respiratorios hay que darles atención, ¿verdad? Y esos días de reposo, lo que siempre decimos cama, calor y cariño, que es tratar de estar un poco en casa, calentito, generar un poco esa mejora en los síntomas, que habitualmente son cuadros autorregulados de 48, 72 horas, pero que si vemos que pasan esos 3 días, vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá? Hay algo que el sistema inmune no puede y requiere obviamente otra intervención. Y ahí, bueno, si hay una alergia de fondo o hay otra infección concomitante o algo que se agravó, indudablemente la consulta con el médico de cabecera es insustituible. Totalmente, claro que sí. Ahora voy a leer algunos mensajes que han llegado. Nos vamos un poco a lo que sucede con estos fríos, que lo que más sentimos que se nos enfría, porque hablábamos un poco de la parte interna, ahora vamos a la externa, vamos al físico, las manos y los pies. Yo voy más a las personas más adultas. Sí, sin duda. Y eso es lo que muchas veces llegan a la consulta y nos dicen los característicos sabañones. Esas lesiones a nivel distal. Siguen, ¿no? Porque yo cuando era chica tuve sabañones, ahora no. Bueno, han cambiado un poco, pero siguen estando y la consulta sigue siendo. Tengamos en cuenta que el frío hace que se dé una vasoconstricción, o sea, los caños que llevan la sangre empiezan como a apretarse. No hay tanta circulación y el flujo sanguíneo disminuye y lo que más sufre es lo que está más a nivel distal. Los pies, las manos y la cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre estar bien abrigados, tanto en los pies, en las manos, obviamente también en la cabeza, que veo que usted anda con la bufanda, el gorro y todo. Ando, ¿no? Bufanda, gorro, perfecto. Campera, eso es 2 pares de medias, botas. Exactamente. ¿Por qué? Porque en esos lugares es donde la circulación usted periférica... No, dígame, usted no usa gorro, perdón, no, doctor. De a rato sí. Hoy de mañana tuve que ponerme, 40. Parecía un cosaco, ¿vio? De los rusos, eso, que tiene de corderito adentro y cuerito por fuera. Pero anda súper cómodo. Y sí, porque además ya algunas chapas que se han volado, como que el frío parece que penetra más. Entonces es muy importante poder abrigarnos. Y eso es fundamental, el cuidar
estas 3 regiones del cuerpo porque a nivel periférico es donde se dan más las lesiones. Exacto. Los sabañones eran como lesiones circulatorias, la piel se agrietaba, no había tanta circulación, entonces empezaban como a cambiar de color, obviamente generaba como un adormecimiento, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y para aquellos que ya tienen problemas circulatorios, y ahí me sumo a pacientes con presión alta, pacientes que son diabéticos o que tienen alguna neuropatía periférica, lo que se llama la pérdida de la sensibilidad. En los diabéticos pasa mucho que a veces se queman con la bolsa de agua caliente porque no sienten la Ahí temperatura. está. Yo ahora iba a hablar, pero aprovecho bueno, que estoy con el médico acá porque la Asociación de Diabéticos obviamente va a recomendar, pero que la falta de sensibilidad en los pies con el frío, eso incrementa mucho más, y las lesiones, de pronto el pisar algo o quemarse o tener una lesión, no darse cuenta. Entonces es tan importante el cuidar todo esto porque obviamente eso da pie a una infección, que esa infección puede llegar a una gangrena y obviamente a lesiones muy, muy complicadas. Por eso siempre es importante hacer una buena inspección de las extremidades y ver cómo están los pies, si no hay alguna lesión circulatoria, la coloración, los pulsos. Eso es muy importante también, que bueno, el médico de referencia del paciente siempre tiene que examinar eso porque es fundamental. Y más que nada las personas añosas, porque los pulsos a nivel distales van disminuyendo. Por ahí el colesterol ha ido tapando algunos caños, ya la elasticidad natural que tenían las arterias ya no es la misma que cuando más joven. Entonces todos esos cambios que se van dando con el envejecimiento también juegan en contra, sumado a la temperatura tan baja, obviamente acelera. Y esto muchas veces genera lesiones porque empieza a subir la presión arterial con el frío. Eso entonces no es la misma medicación que yo tomo en el verano que en el invierno. Esto es muy importante que cada paciente lo conozca, que se haga los controles, que tenga un mapeo, ¿verdad? Un registro, tal día, tal hora, tenía tal presión, porque indudablemente esto también se asocia a elevación de la frecuencia cardíaca, ya el paciente se empieza a agitar un poco más, como que le falta el aire, ya no, el corazón va como muy exigido y obviamente el bombeo es mucho más rápido que eso, aunque no coma la sal, que aunque se esté cuidando sal, con la comida y coma sin sal, sube la presión. Y tomo la pastilla todos los días, viene, se toma la presión y está alta. Entonces, indudablemente, bueno, ahí hay que hacer algún ajuste de medicación, ¿verdad? Para tratar de llevarlo de vuelta a niveles normales. ¿Tá? Consideramos normal 130-80, 140-90, que antes era lo normal, ya hoy por hoy el consenso americano es un indicio, es como normal alta, te dicen, a nivel internacional. Sí, a mí siempre me dijeron, con 14 ya... sí, hay que cuidarse. Entonces ya el 13-8, como se conoce habitualmente, el 130-80 es el ideal. Y en los fríos, cuando esto se desplaza hacia arriba, hay que tratar de vuelta traerlo a esas presiones, pues si no, obviamente genera daño a todo nivel. Bueno, la presión, que es algo silencioso, que no lo podés tocar, no lo podés palpar. Pero es tan barato y hay que controlársela, ¿no? Esto es como un vaso de agua. No se igual ahora hay bueno, en las farmacias creo que en todos lados hay. Y mucha gente tiene el aparatito en la casa. Mucha gente tiene el aparato, sí, pero... Por ahí le daba cosa, pero bueno, el aparatito en casa a veces es como un arma doble filo también, o se la controlan mucho y viven obsesionados con eso. Y a veces, una vez y otra vez, una vez mi hija me prestó uno y yo me la tomé media hora o un poquito más de diferencia entre uno y otro. Y me daba tan diferente, entonces, y esto, o está roto o yo estoy descontrolada. Bueno, tremendo, pero hay que cuidarse. Ahora, me decía que aunque se esté cuidando, aunque esté medicada la persona que tiene hipertensión, aunque se abrigue la cabeza, que es fundamental, tiene que consultar. Y hay que tener mucho cuidado, ahí aparecen los dolores de cabeza, los dolores de nuca, los zumbidos en el oído, el ver estrellitas, son todos indicios o síntomas que pueden ser orientadores a que la presión está alta. El paciente por lo general se conoce y sabe que hay determinadas cosas, que hay algo acá que no anda bien. No es minimizar esos síntomas porque con el frío que tenemos y las temperaturas tan bajas, esos síntomas pueden ser mucho más frecuentes y obviamente no vamos a esperar a que sea un pico hipertensivo que llegue a 18, 20 o más, ¿verdad? Y que rompa todo ahí arriba para darnos cuenta. Entonces, siempre es importante estas cosas controlarlas a tiempo y no dejarse estar un poquito en esto. Esto pasa en las personas más adultas, porque yo digo, una persona que le sube un poquito la presión, que no es hipertenso, pero tiene tendencia, que es más joven,
de pronto y hace algún deporte, alguna actividad física, ¿influye el tener la presión alta, el hacer ejercicio? Sí, influye mucho y es una muy buena pregunta. El ejercicio físico está totalmente indicado en pacientes que están hipertensos. Y obviamente habla de la salud cardiovascular. Obviamente debe hacerse con moderación, escalonado, porque si alguien está hipertenso, no va a ir a realizar, yo sé, un esfuerzo muy, muy importante. Esto tiene que ir haciéndolo poco a poco para ir ganando en lo que es la salud cardiovascular. Bien, ¿Tá? que En vaya, lugares vaya, más digamos, aeróbico, a ver, tiene que ser más de entrenamiento suave y sin resistencia, una caminata o en bicicleta, pero no nos vamos a internar en un gimnasio a hacer una hora de aparatos y estar con la presión alta, o sea, hay que tener cuidado en eso para estar para darle la mejor indicación. De todas maneras, siempre es importante también hacerlo en lugares que estén acondicionados y cerrados. bien. ¿Tá? Y si va a salir a caminar a la avenida Churchill o a donde sea, tiene que ser a una temperatura que sea acorde, porque indudablemente el ejercicio genera un aumento de la temperatura corporal, pero si estamos en una temperatura muy baja en el lugar donde lo estamos realizando al aire libre, Está obviamente entrando por la nariz, hay por un la contraste boca. muy alto, obviamente, entre uno y otro. Que se Entonces, recomienda a mediodía. a las mediodía, sí, con las caminatas. horas sí, que sean más cálidas, Y si no, obviamente. en lugares cerrados, con cierto acondicionamiento de temperatura y muy suave. Sí, sí, En el tranqui, caso de tranqui. Pero sentirse. el ejercicio siempre está indicado. Siempre está indicado. Ujú. Quiere decir que si somos un poquito tendientes a hipertenso, un poquito más suave. Yo lo pregunto un poco por mí.